Sí, señor. Bueno, Sí, ok. señor. Espero entonces que en esta oportunidad hagan muchas preguntas que el pastor con mucho gusto él las va a responder. Oiga, pero les pegan a todos las malas costumbres. El tema que hoy nos ocupa trae como título Reflexión Teológica. Y antes de iniciar este capítulo, Reflexión Teológica, yo quiero que hagamos una especie de recapitulación. ¿En qué estamos? Bueno, estamos en un libro que se trata de la predicación expositiva del autor David Hutt. La predicación expositiva consiste pues en tomar el texto y sacar el significado que el autor original quiso darle al texto. Es tomar el texto en su contexto para llamarlo después a nosotros hoy o para aplicarlo a nosotros hoy. Es ir a la población origen, al auditorio origen, para entender qué quiso enseñar el autor bíblico, el autor sagrado en esa población origen. Luego pasarlo por un filtro, que es lo que vamos a ver hoy, el filtro de la reflexión teológica, para finalmente llevarlo a una aplicación o a una contextualización. Inicialmente, cuando expuso el pastor, se inició con el tema de la contextualización y específicamente con el tema de la adhesión ciega a la contextualización. Cuando se habla de adhesión ciega es como una especie de sobreénfasis en algún aspecto, en algún tema. Perdón, es normal que yo vea la imagen del pastor aquí. La mía se ve por ahí chiquita. Oh, perfecto. Es por la configuración. Yo en este momento no estoy viendo la imagen del hermano Héctor. Entonces, pero ahí ya es un tema de configuración de sus pantallas. En la parte de abajo Sí, me hay parece. unos punticos que dice cambiar diseño. Ahí escogen ustedes cómo quieren ver el diseño. Si el que está hablando tenga la pantalla completa o mosaico. Y, por ejemplo, si quieren ver al hermano Héctor todo el tiempo, lo que tienen que hacer es darle doble clic a la pantallita o una pincita que dice fijar pantalla y así van a poder ver. Listo, pastor, ya pude. Listo. Bueno, continuamos. Ahora pregunta, ¿ustedes ven esto al derecho o lo ven al revés? Al derecho. Está bien. Aquí lo veo al revés. Listo. Decíamos que en la parte número 1 el pastor había expuesto un tema muy importante, que es la adhesión ciega a la contextualización. Y es cuando se omiten pasos importantes como es exégesis, como es sacar el significado del texto en su contexto, en un afán de hacerlo relevante, de llevarlo, digamos, a el auditorio, a los oyentes, para necesidades particulares de los oyentes. Un mensaje así que omite el texto o que lo usa simplemente como de apoyo para tratar de exponer lo que es mi cosmovisión, lo que son mis intereses, lo que son mis deseos, pues es una predicación altamente peligrosa, no va a producir los frutos que el Espíritu Santo está llamado a producir con la palabra de Dios. El pastor entonces puso claramente los peligros de la adhesión ciega pues a la contextualización, donde había el ebrio, que se utilizaba la palabra como simplemente un borracho utiliza una lámpara o un poste de lámpara para apoyarse, no para iluminación. Hablaba, por ejemplo, de la predicación inspirada, que es cuando se toma pues la Biblia y como que el Espíritu Santo me hable sin yo dedicarle el esfuerzo a la tarea exegética que debe dedicarse al texto. Y otro asunto que hablaba allí el pastor. Seguidamente, el hermano anterior nos estaba exponiendo ya el tema del exégesis, el inicio. La exégesis es el comienzo, la fase 1, donde se iba y se utilizaban todas las herramientas disponibles para yo tratar de entender qué quiso decir el autor original a sus oyentes originales. Un paso necesario y un esfuerzo necesario para poder trasladar la enseñanza y la aplicación de la palabra a nosotros hoy. Recuerden el gráfico que vimos de Wilhelm. Ellos están allá, ellos entonces, pero necesitamos traer la palabra para nosotros ahora, el nosotros hoy. Eso es lo que estuvimos viendo en la charla pasada. Y hoy pues vamos a entrar en el tercer aspecto. Observen que
antes de la contextualización, el autor ha planteado una fase intermedia, que es la reflexión teológica. Es decir, no intentes pasar directamente de la exégesis a la contextualización, es decir, del análisis del texto en su contexto a la aplicación del texto a los oyentes actuales. No intentes hacer eso aún, sin antes pasar por la reflexión teológica. Porque si perdemos de vista o desde el apoyo, el punto de vista de la reflexión teológica, pues estaremos predicando moral, un mensaje moralizante, como es lo que hoy en día pulula. Entonces entremos ahora sí en este tema de la reflexión teológica. Y cuando estamos hablando de la reflexión teológica, ¿a qué nos referimos? Va a ser lo primero que necesitamos entender. La reflexión teológica, entonces, es, tú vas y tomas tu texto, el texto que tú vas a predicar, que tú vas a enseñar, y debes tomarlo y verlo en el contexto más amplio de las Escrituras. ¿Cómo se relaciona esa parte que tú vas a estudiar del texto frente al todo de la Biblia? Y claro, para tú poder entender el todo de la Biblia, tienes que leer la Biblia. Ahora, yo les haría la pregunta, a ver quién me responde, me alza la mano ahí. ¿Cuál cree usted que es el tema principal de las Escrituras? El tema. La salvación en Cristo. Perfecto. La salvación, la redención. Ese es el tema principal de las Escrituras. Así que ya estamos en un punto importante. Hemos hallado la línea melódica de la Biblia. Así que todos los textos de Génesis hasta Apocalipsis están enfocados en el tema de la redención y en el Redentor, porque entendamos que no hay salvación sin un Salvador. El tema y el personaje principal de la Biblia, de tapa a tapa, es el bendito Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si está la línea melódica de la Biblia, pues tenemos que entonces reflexionar teológicamente sobre cómo mi texto se conecta con esa parte. Si esa es la esencia, si esa es la línea, pues todo lo que esté en la Escritura, los 66 libros, van a girar alrededor de esta temática, los hechos del Evangelio. Así que la reflexión teológica es, analicemos la Biblia, esa parte, ese texto, analicémoslo en un todo y específicamente vamos a mirarlo a la luz del Evangelio. Y para esto entonces el autor ha planteado allí básicamente 3 divisiones. Vamos a tratar, a esforzarnos por conectar mi texto al Evangelio. ¿Cómo refleja mi texto la palabra del Evangelio? ¿Cómo mi texto muestra los hechos de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la vida cristiana? Bien, 3 puntos. Vamos a ver el método histórico crítico, vamos a ver la teología bíblica, y aquí en teología bíblica va a estar el grueso del paquete. Así que cuando hablamos de reflexión teológica, vamos a estar muy interactuando con la teología bíblica. Y finalmente vamos a mirar el apoyo que nos presta la teología sistemática para esa reflexión teológica. Entonces empecemos. El método histórico crítico. Entonces la Biblia hay que enfocarla desde su parte histórica. Ese es el comienzo. Entonces necesitamos una visión histórica de los hechos del Evangelio. Necesitamos mirar, si queremos predicar a Cristo, necesitamos mirar el contexto histórico. Y aquí, pues, ustedes notaron que en el material el autor hacía mucho énfasis principalmente en el Antiguo Testamento. Y es obvio, porque si tú vas a predicar de Cristo en el Nuevo Testamento, pues desde el primer libro al último está lleno de nuestro Salvador y de su mensaje. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no es así de evidente. En el Antiguo Testamento tenemos que ir a ver cumplimientos proféticos, tenemos que ir a ver tipos de Cristo y otras cosas que ahorita vamos a mirar. Entonces, para exponer la Biblia desde el Antiguo Testamento y hacer la conexión teológica, no podemos perder de vista la historia, los hechos históricos. Es fundamental hacer esa conexión. Aquí el autor hablaba y utilizaba un término que ya lo vimos en otro capítulo,
él menciona la adhesión ciega al Evangelio. Recuerden cuando vimos con el pastor, nuestro querido pastor, la adhesión ciega a la contextualización, cuando a toda costa quería aplicar y aplicar, desconociendo el origen del texto y el hecho de la gramática del texto, etcétera. Aquí encontramos algo similar. Cuando nosotros vamos al texto y miramos, aquí está el hacha, esa hacha flotó, ¡ay, el Evangelio! Esa hacha es con la que se corta la cabeza del mal. Bueno, ahí estoy haciendo una cierta predicación impresionista. No podemos simplemente entonces que porque el énfasis de la Biblia y el tema principal es el Evangelio, la redención, la salvación, no podemos tener una adhesión ciega entonces al Evangelio. Para esto entonces el autor nos va a nivelar, nos va a colocar como un polo a tierra. Y ese polo a tierra es simplemente la historia. Necesitamos ir a la historia, al texto bíblico. Necesitamos conectar entonces los pasajes del Antiguo Testamento a el relato del Evangelio. Por lo tanto, debo en mi necesidad verificar qué significaba para la audiencia original la historia que estamos relatando. Miremos un ejemplo así práctico, porque esto es bueno aterrizarlo. Vamos a mirar la historia de David y Goliat. Bueno, cuando miramos a David, ya de hecho sabemos que David es un tipo de Cristo. David se relaciona con Cristo en que David anticipa al Cordero de Dios. El rey David anticipa, es una figura que muestra lo que va a pasar después. Va a venir el hijo de David, que va a ser el rey de reyes y señor de señores. Y en la batalla específica de David y Goliat podemos ver el Evangelio. Muchos exponen David y Goliat con un sentido moralista. Entonces, más o menos uno escucha este discurso. Así como David derrotó al gigante en su gran problema, tú también puedes derrotar tus problemas. No importa el tamaño de tu problema, qué tan gigante sea, en el poder de Dios, tomando la vara o las piedras de Dios, vas a derrotar tu problema. Ahí estoy moralizando, ahí estoy desconociendo el contexto histórico. Y por lo tanto es una predicación ebria, o bueno, una de las que ya vimos. Pero no, en David y Goliat tenemos que mirar el contexto histórico, fundamental. No podemos pasar a mirar los hechos del Evangelio si antes yo no miro qué está pasando en esa historia. Entonces, miramos la historia. ¿Quién es David? Bueno, David es una persona que viene en representación de un pueblo. Y esta parte es vital y fundamental para conectar allí el Evangelio. Él está representando a la nación de Israel. Nadie ha querido pelear contra el gigante. David dice, yo voy a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él va y pelea y él logra una gran victoria para el pueblo de Israel, para su pueblo. Cristo exactamente eso es lo que hace. Cristo en la cruz del Calvario logra la victoria más grande, una victoria mucho más grande que la de David, derrotando a nuestros enemigos, y Cristo logra en representación de su pueblo una victoria para nosotros. Y ahí ya estamos reconociendo la historia y haciendo un cauce, un vínculo, extendiendo un puente natural, sin forzar al Evangelio, a los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este primer punto, método histórico crítico, entonces consiste en cómo podemos reflexionar teológicamente sin comprometer la identidad histórica. ¿Cómo podemos detectar, reconocer los hechos de la vida de nuestro Salvador y el tema de la Biblia como un todo, sin comprometer, sin sacrificar lo que históricamente ese texto nos está enseñando, nos está mostrando? Ya lo dijo el hermano de la clase pasada, exégesis es sacar de, extraer de la historia el significado según lo que vemos a nivel gramatical, lo que vemos a nivel histórico, etcétera. Vamos al segundo punto, donde está la carne más grande, teología bíblica. Recuerden en qué estamos. ¿Cómo mi texto se relaciona con los hechos del Evangelio? ¿Cómo mi texto puede ver, anticipar la persona y la obra de Cristo? La teología bíblica entonces nos va a servir mucho para eso. Entonces, ¿qué es más o menos la teología bíblica? Bueno, nos habla de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha decretado y cómo esto
se relaciona con el epicentro, con el centro neurálgico de la escritura, que es no más ni menos que Cristo el Señor y el plan de salvación. Ahora, para esta parte entonces, la teología bíblica va a echar mano mucho del Nuevo Testamento. Y recuerden ustedes que el autor aconseja mucho eso. Tú quieres aprender a hacer teología bíblica, tú quieres aprender a conectar adecuadamente los hechos bíblicos, las narraciones de las historias, de las escrituras, con Cristo, con la salvación. Vaya al Evangelio, a los Evangelios, vaya a las cartas de Pablo y observe y mire cómo ellos conectan esos temas. Mateo escribe: y esto se dio para que se cumpliera la profecía. Pablo hace por allá otras conexiones. Los autores bíblicos en el Nuevo Testamento, eso está lleno, pulula las relaciones, las conexiones, la reflexión teológica para extraer entonces la conexión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos aprenderles a ellos en primer lugar. ¿Cómo ellos hacen ese tipo de conexiones? Mirar los parámetros y de acuerdo a eso vamos nosotros a aprender también a hacerlo. Entonces, dice el autor, el Nuevo Testamento es una mina de oro de la teología bíblica, por la amplitud de detalles, obviamente, que allí se dan de el Evangelio. ¿Cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo? Una pregunta que nos va a plantear la teología bíblica. Y además, cómo posteriormente el Antiguo Testamento anticipa al Nuevo. Entonces, cuando ustedes vean los dos testamentos, vamos a mirar lo siguiente. El Antiguo Testamento, si la historia principal, el mensaje principal es la redención, cómo el Antiguo Testamento anticipa esa circunstancia. Pero cuando estamos en el Nuevo, hay que mirar cómo ese Nuevo entonces configura o establece lo que en el Antiguo estaba. O sea, cómo se cumple el Antiguo Testamento. Principio para que se lleven hoy en su memoria, aquí en sus recuerdos. El Nuevo Testamento entonces muestra el cumplimiento del Antiguo. Y el Antiguo entonces anticipa el Nuevo. Ahora, en esa teología bíblica, recuerden que la teología bíblica, bueno, es la forma en que el Señor reveló los hechos de manera progresiva. O sea, que la teología bíblica se diferencia de la teología sistemática, y ahorita lo miraremos, en que esa teología bíblica lleva una secuencia. Aquí está, empieza Génesis, la creación, la caída, la promesa de un Salvador, el protoevangelio, luego un pueblo, una nación, Abraham, y ahí se va yendo. La teología bíblica, entonces, requerimos llevar una cronología, un orden cronológico y una secuencia en los hechos, porque así es como el Señor determinó que sucediera, paso por paso, hasta llegar a Cristo nuestro Señor. Y para usted poder hacer teología bíblica, el autor entonces nos va a presentar unas ayudas, unas herramientas que va a ser importante para usted poder hacer esto. Y habla de básicamente 4: cumplimiento profético, trayectoria histórica, temas teológicos y analogía. Bien, primer punto entonces, el cumplimiento profético. Es muy importante estudiar el cumplimiento profético. Cumple las escrituras. Y acuérdense entonces de aquella historia donde el Señor va camino a Emaús. Eso lo plantea aquí también el libro, donde el Señor les muestra cómo las escrituras hablaban de él. Y cuando hablamos de las escrituras, en ese preciso instante solo estaba el Antiguo Testamento, aún no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Así que cuando tú mires el cumplimiento de las profecías, y que están enraizadas, están acorazadas en nuestro Señor Jesucristo, ahí estás tú ya haciendo teología bíblica, el cumplimiento profético. Y por ejemplo, vamos a mirar unos pasajes. Algún hermano, tengo la Biblia aquí en el celular y no quiero ir a interrumpirla. Por ejemplo, un hermano que me lea allí Mateo 1, 22 al 23. Mateo 1, 22, 23.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nota el énfasis ahí. Esto ocurrió, ¿para qué? Para que se cumplieran las escrituras. Otro hermano que me lea ahí abajito, el mismo Mateo 2, 14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá la muerte y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Están viendo la teología bíblica a través del cumplimiento de las promesas? Ese hecho de que el Señor fuera a Egipto y luego volviera, cuando la persecución de Herodes, pues estaba cumpliendo una palabra profética que se había dado con anterioridad en el Antiguo Testamento. Ahí mismo, Mateo 2, ahora los versículos 17 al 18. Otra voz, por favor, que me colabore. Hoy todos van a hablar aquí hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta es una palabra que había dicho Jeremías y se cumplió en la época de Herodes. Otro hermano, finalmente, no, hasta aquí, perdón. Entonces, estamos hablando entonces de que esa teología bíblica yo la puedo visualizar claramente a través de el cumplimiento profético. Los hechos de Cristo anunciados desde antes que en el Nuevo Testamento, en su vida, en su muerte y resurrección, se vinieron a cumplir. Ahí estoy haciendo teología bíblica y estoy haciendo entonces, ¿qué? Reflexión teológica. Estoy conectando con la ayuda de la misma escritura, sin forzar absolutamente nada. Miren, una lectura simple del texto. Estamos mirando la reflexión teológica. ¿Cómo se relaciona esa partecita con el todo, con el plan general de Dios en la palabra, que es la salvación? Miremos este segundo puntico. Trayectoria histórica. Bueno, ya lo dije ahorita. Cuando hablamos de teología bíblica, es una revelación progresiva. Dios va mostrando los hechos unos a otros en escala, en ascenso, en una secuencia. Eso nos muestra entonces es una trayectoria de este punto a este punto. De aquí de la creación hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David, de David a Jesús. Ahí va, puntos por puntos, y yo puedo ir graficando eso, esa trayectoria. Es la trayectoria histórica. Y el autor plantea entonces 4 puntos para marcar esa trayectoria. Y de esa manera nos va a ayudar bastante ese proceso, ese procedimiento para hacer reflexión teológica. Conexión con los hechos del Evangelio. Él habla entonces de 4 puntos. Creación, 1. Caída, 2. Redención, 3. Y nueva creación, 4. Fácilmente entonces en esos 4 puntos está reunido el todo de la escritura. Cualquier tema prácticamente que usted tome, va a usted poderlo encasillar en cualquiera de esos puntos. ¿Cómo encaja entonces mi texto en este formato? Estoy resumiendo trayectoria histórica, basándonos entonces en un ejemplo de 4 puntos que el autor plantea. Pero obviamente usted puede hacer muchas más divisiones y matizar o puntualizar, marcar otros puntos en esa trayectoria para hacer más y más amplia teología bíblica. En el siguiente punto, el autor plantea lo de los temas teológicos. Bueno, y cuando plantea temas teológicos, claramente usted va a encontrar que en la escritura hay temas principales, temas centrales. Por ejemplo, usted va a encontrar mucho el tema del pacto. Claro, está el antiguo pacto en el Antiguo Testamento, con Moisés, con la ley, pero luego viene Jesús y él inaugura el nuevo pacto. Y textos como os daré un nuevo corazón, etcétera, etcétera,
nos hablan de que Jesús marca el final de un antiguo pacto y el comienzo de uno nuevo. Así que a través del tema del pacto, un tema teológico trascendental, vamos a encontrar conexión teológica, teología bíblica a granel con ese tema. Otro, el tema del reino. Bueno, Jesús viene a establecer su reino de justicia, y ese reino está siendo hoy establecido, sigue siendo establecido hasta la consumación en el día final, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Ese plan que inició en Génesis 1:1, ese plan que inició con la creación Adán y Eva, ese plan no se ha detenido, ese plan viene, continúa, y el tema del reino entonces es un tema central, neurálgico para hacer conexión bíblica. ¿Cómo Jesús entonces es el cumplimiento de ese reino que Dios deseó establecer? Otro tema, el templo, un tema claramente visto, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el lugar de la presencia de Dios. Un tema también central donde tú puedes hacer también mucha reflexión teológica a partir de ahí. El autor, por ejemplo, menciona en el reino y pacto, menciona, por ejemplo, el asunto del Éxodo. Fácilmente tú puedes hacer reflexión teológica desde el Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? Bueno, el Éxodo es la historia de cómo Dios rescata a un pueblo de la esclavitud para llevarlo por un proceso en un desierto y luego a la tierra prometida. Si tú miras, eso es lo que está pasando con este pueblo. Ahora el pueblo del nuevo pacto está trasegando por un desierto donde al final el Señor va a llevar a ese pueblo a esa tierra final, a esa tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva. Si hay un pueblo y una liberación de ese pueblo en Éxodo al Antiguo, pues reflexión teológica, conexión teología bíblica. Cristo hace lo propio, ¿ya? Con este pueblo que siguió después de ese antiguo pacto. Ahora, en el cuarto punto, entramos a un tema bien interesante, el tema de las analogías. Y es que el Señor quiso escribir la palabra, decretar su palabra para que los hechos bíblicos, los personajes bíblicos anticiparan a Jesús. Como especie de ventanas por allá, de siglos atrás, que permitían ver lo que iba a pasar. El protoevangelio, Génesis 3:15. Jesús iba a aplastar la cabeza de esa serpiente. La simiente de la mujer aplastaría a esa serpiente. Entonces, desde Génesis 3:15, donde se presenta el proto, o sea, el primer evangelio, ahí comenzamos a ver entonces cómo a través de comparaciones, porque esas son las analogías. Las analogías comparan dos cosas, dos situaciones, para dar entonces las enseñanzas. Y a través del protoevangelio entonces se puede visualizar y hacer reflexión teológica. Allí está la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que iría a hacer eso, aplastar justamente al enemigo, a la serpiente que es Satanás. Y de eso pues el Nuevo Testamento es amplio en disertar sobre el asunto de la victoria sobre Satanás a través de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, analogías, comparar dos cosas. Comparar, por ejemplo, vamos a ver una analogía muy hermosa, es la de la roca de Oreb. En la roca de Oreb usted puede ver el evangelio con brillo, con colores preciosos, que yo creo que ni en el Nuevo Testamento se puede llegar a ver. En el Antiguo Testamento esa historia de la roca de Oreb muestra cómo el pueblo murmura, tiene sed, y Dios, en lugar de destruir a este pueblo, porque este pueblo ha murmurado, este pueblo merece el justo juicio de Dios, Dios se coloca en la roca, sobre la roca, Moisés golpea la roca y sale agua, y ese pueblo que merecía morir por esa rebelión, ahora recibe esa agua y vive. Ahí está, fácilmente ya está la conexión teológica. Cristo Jesús es la roca que es golpeada por la vara de la justicia de Dios y sale agua de vida para que tú y yo vivamos si creemos en su palabra. Otra historia que me llama bastante la atención, es gloriosa, es la serpiente de bronce. Y es una historia que el Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor, conecta cuando está en el diálogo con Nicodemo. Ustedes recordarán en en Juan capítulo 3, donde el Señor le dice a Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo mismo haciendo reflexión teológica, teología bíblica, conexión. Esas historias del antiguo pacto como anticipos de lo que vendría después. Y claro, entonces, al ver la historia, es una serpiente que se instala por allí de bronce, porque el campamento está inundado de serpientes venenosas que están matando a los israelitas, pero cuando el israelita que es mordido mira a ese objeto, vive, porque tiene fe. Y ahí está, Cristo levantado para que el que le mire con fe no muera por el veneno del pecado. Entonces, estamos en las analogías, comparaciones, tipos, personas, circunstancias, eventos que retratan, que prefiguran eventos posteriores que se irían a cumplir ni más ni menos que en el personaje central de la Biblia, Cristo Jesús, el Señor. Aquí el autor habla de la tipología. Bueno, ya eso lo mencioné, tipología, David, por ejemplo, como tipo de Cristo y otras más. Tres cosas para la teología bíblica que nos recomienda el autor. Primero, adquiere una teología bíblica. ¿Y cómo tú adquieres una teología bíblica? La respuesta es muy sencilla. Lee la Biblia de tapa a tapa. Allí aprenderás a hacer teología bíblica. Si la Biblia tiene una línea melódica que la recorre de tapa a tapa, pues será muy fácil para ti, si la lees, notar esa secuencia, notar esa musicalización que el Señor quiso que nosotros pudiéramos verlo, visualizarlo. Adquiere entonces teología bíblica. Segundo, mira el Nuevo Testamento, míralo, estúdialo, escudriñalo para poder entender ese Antiguo Testamento, porque el Nuevo cumple el Antiguo. Y finalmente, tercero, las herramientas que vimos acá: cumplimiento profético, trayectoria histórica, temas teológicos y analogía. Entonces, finalmente llegamos al último punto, la teología sistemática, que también viene a apoyarnos en el trabajo de extraer el texto y conectarlo con el Evangelio. ¿Qué es lo que hace entonces la teología sistemática? Si ustedes notan, la teología sistemática es diferente a la teología bíblica. La teología bíblica recorre los hechos, los senderos históricos para captar de allí la historia de la redención, de la salvación. Pero la teología sistemática no va así, no va en forma cronológica, sino que va en forma lógica, haciendo agrupaciones, haciendo estructuras por temas principales. Por ejemplo, usted puede ver en teología sistemática soteriología, la doctrina de la salvación; eclesiología, como vimos en el seminario, la historia o el aspecto que tiene que ver con la iglesia. Entonces, la teología sistemática nos va a ordenar de acuerdo a temas específicos de interés de la Escritura, y tiene algo bien importante, y es que la teología sistemática nos amarra, no nos deja perdernos. Si tú vas a ir a un texto y, bueno, ese texto de repente tú notas allí y lo interpretas de una manera que contradiga otras partes de la Biblia, pues ahí nos ayuda la teología sistemática, porque ella encuaderna en un solo bloque un conjunto de ideas de un tema específico, de manera de que si tú llegas a una conclusión diferente a lo que ese tema específico ordenado por la soteriología te dice, tú ya estás ahí en graves problemas. Algo pasó con tu interpretación. No es que el texto esté contradiciendo otro texto, porque la Biblia no se contradice. La Biblia interpreta la propia Biblia. Y el autor aquí mencionaba un caso importante en apoyo de esta idea. El caso, por ejemplo, de la salvación, de la fe y de la salvación solo por fe. Vamos a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Bueno, la fe sin obras es muerta. Y entonces dice una persona, ¿cómo? La fe sin obras es muerta. Pero ¿acaso Pablo no había dicho que salvación solo por fe, sin las obras? ¿Al fin qué? Bueno, la Biblia no se está contradiciendo. En la teología sistemática y específicamente en soteriología, que es la doctrina de la salvación,
vamos a encontrar que Santiago en ningún momento está contradiciendo lo que Pablo enseñó de la salvación por la sola fe. Pero Santiago se está recalcando que esa salvación y que esa fe trae consigo como resultado unas obras. Bien, esto era más o menos lo que estábamos intentando exponer de la teología sistemática. El autor decía lo siguiente: esta teología sistemática nos amarra a la ortodoxia, a cómo la interpretación histórica se ha conservado, se ha trasegado por allí, se ha visto manuales, se ha visto enseñanzas de autores de todos los tiempos. La ortodoxia que sigue siendo conservada, la teología nos amarra a su y no nos permite volvernos neo-ortodoxos, peligroso, neo-ortodoxos, los nuevos ortodoxos, como ya hemos tenido casos en la historia reciente. Bien, esta era básicamente la exposición. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo miro. Muy bien, mi hermano, de tiempo. Bueno, ¿nos queda cuánto? Por ahí 40 minutos más. Hasta 2 horas y quiere. Bueno, ahora el pastor aquí nos va a colocar un videito pequeño, muy interesante. Yo creo que ya muchos lo han visto. Se titula La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Ese videito me gusta porque nos va a marcar todo lo que hemos visto. Nos va a hacer como una ilustración gráfica muy bonita de todo lo que hemos estado viendo en esta oportunidad. Pastor. Listo, mi hermano, ya lo pongo. Pero ya está mejorando, ya está mejorando. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Bueno, si quieren aprender teología bíblica, hacer reflexión teológica, vean este videito varias veces. Yo
quisiera que ahorita hiciéramos algo un poquito más interactivo, porque generalmente estamos como muy calladitos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué manera Isaac anticipa a Cristo? Alguien que responda. Ese personaje Isaac, ¿vemos algo allí como anticipo, como prefiguración de Cristo? ¿Y cómo serían los términos para explicarlo? Alguien que nos ayude allí. Isaac. ¿Un voluntario o empiezo o puedo nombrar a dedo? Yo digo que como ofrenda, Isaac iba a ser sacrificado al Dios Todopoderoso y Jesús fue la ofrenda viva a nuestro Dios. El sacrificio vivo. ¿No? Ahí se ganó media, se ganó media. Bueno, pero por ahí es cierto. Chocobrey, chocobrey. Jesús es un mejor Isaac. ¿Ya? En un libro que leí, no sé si quisieran hablaba del padre, ¿no? De Isaac, de Abraham, haciendo las veces de Dios el Padre, cuando va a sacrificar al hijo. Solo que hay una diferencia, ¿no? En la historia de la Biblia, Abraham al final no mata a su hijo, es detenida su arma, pero en la historia de la redención, el padre sí asesta ese golpe y mata a su hijo. Lo interesante es que va saliendo allí relacionándose todo. A ver, otro personaje que vemos allí, Moisés. ¿De qué manera Moisés nos muestra a Cristo? A ver, amigo, hermano Luis Rueda, háblame sobre eso. Bueno, Moisés es el personaje que Dios pone para redimir a su pueblo y lo envía con ese propósito de que sea el redentor del pueblo y que lo dirija por los caminos hacia donde de la salvación y lo saca del cautiverio en el que estaba y lo guía y es el que va adelante para finalmente darle libertad a su pueblo. ¿Chocolatina o chocobrey? Este se ganó 3/4 de chocolatina. Sí, no, tiene el pastor. El pastor es el que da los puntajes. No, pero venga, pero vale la pena porque pues la idea, uno contesta por el conocimiento y con el ánimo de no ser corchado, pero sí Pastor y Héctor, vale la pena complementar en lo que nos estamos quedando un poquito cortos, ¿no? Claro, no. Ya Héctor ahí va a completar las y verá que ya van con el resto. Eso era para el pastor, ¿no? Eso era para el pastor. Bueno, en la historia de Moisés encontramos a uno que dirige. Él es un líder, él es un escogido de Dios. Él es el intermediario entre Dios y el pueblo. O sea, él cumple muchas funciones. Él es sacerdote allí, él es una especie de profeta. Miren lo que dice Moisés. Dios le levantará un profeta, así como yo, pero un profeta que iba a ser especial. Y por ahí va uno encontrando la conexión con el Evangelio en lo que Moisés hacía hacia el pueblo de Israel y en esas palabras que el propio Moisés estableció y dijo. Entonces, el Señor Jesús cumple esa tarea de guiar, esa tarea de dirigir al pueblo, esa tarea de darle la palabra que Dios le da al pueblo, una especie de, como de sacerdote. Allí vemos claramente las conexiones. Más cosas se podrían hablar, obviamente, de Moisés como tipo de... A ver, tenemos otro personaje, Jonás. ¿Cómo Jonás prefigura a Cristo? A ver, un hermano por allí, Carlos Miguel. ¿Cómo se ve Cristo en Jonás? Pues, ¿cómo lo veo? Es como un enviado, ¿sí? A Nínive, para llevar, o sea, en el nombre de Dios, la salvación al pueblo. Aunque vemos que Jonás pues se revela al principio, pero es una forma de llevar el mensaje de salvación, o sea,
llegar a ese punto de misericordia y compasión por el pueblo, más o menos creo que es así. A ver, vamos a ayudarle un poquito. Hay un texto muy importante que lo habló nuestro propio Señor Jesucristo. Ah, sí, el que estaré, sí, la tipología, es cuando él dice que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así estará él tres días, se me fue la palabra, estará 3 días también en tumba, me fue la palabra. Correcto, entonces mira que el propio texto bíblico nos hace la conexión con el Evangelio, con Jonás, Cristo mismo expresando esas ideas. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, de esa misma manera el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. Y si ustedes notan, al final de los 3 días, nuestro Señor sale vencedor, resucitado, para predicarle al mundo gentil y a todo el planeta mediante su espíritu y sus discípulos. Jonás, lo propio, después de los 3 días, sale del pez a predicarle ¿a quién? A los gentiles, a Nínive, a predicar la palabra que Dios le había dicho. Es fácilmente la propia escritura nos hace una conexión. A ver, otro hermano, un hermano por aquí. Antonio. Vamos a ponerle un personaje facilito para la chocolatina. José, ¿cómo José prefigura a Cristo? Como mediador. No. No, más amplia. Más carnita, está muy pobre de carne. A ver, acuérdense de Esteban ante el Sanedrín, que citó a José, que citó a Abraham, que me extraña, araña. Sí, no, yo lo veo como un mediador que nos representa ante el gobernante superior, ante el Padre. Es aquel que está mediando por todos nosotros, los causantes en sí de su muerte. Uy, ahí la mejoró notablemente. Sí. Bueno, el pastor nos responde esa. A ver, pastor, ¿cómo nos complementa esa? Pues mis hermanos, yo creo que en José hay varios aspectos importantes que hasta el mismo Esteban lo utiliza a la hora de hablar con el Sanedrín, ¿cierto? Muestra que siendo escogido por Dios para una tarea especial fue despreciado por sus propios hermanos, vendido por unas cuantas monedas. Lo mismo sucedió con Jesús, despreciado por sus hermanos, vendido por unas cuantas monedas. José fue puesto a gobernar una nación y estuvo a la diestra del gobernante más importante de Egipto. Jesús no fue puesto a gobernar una nación, fue puesto a la diestra de Dios Padre para gobernar sobre todos los hombres. José mostró misericordia al perdonar de su pecado a sus propios hermanos, mas Jesús intercedió por todo hombre, lengua, de toda tribu y toda nación que sería salvo y redimido por él. Entonces, en Cristo se cumple aquellos aspectos que en José se cumplieron de manera particular. Él preservó un pueblo del cual vendría la simiente. Jesús preservó un pueblo que perdurará para siempre y este es la iglesia. Ese sería como el anexo que haría. No, se ganó un pastel. No. No, pastor, ahí es que la vara queda muy alta. No, pero Antonio ganó la chocolatina. Apabullados. No, pastor, no me la merezco. Bueno, abrimos el ciclo de preguntas y aportes con mi querido pastor. Gracias, mi hermano. Chicos, muchas gracias, mi hermano, por la tarea, por la disposición, por la pedagogía que el Señor le ha concedido para exponer. Muy amena la exposición, igual como lo han hecho todos los hermanos, ha sido muy edificante. Mis hermanos, aprovechando este tema y obviamente necesitando tener claridad con lo que viene, me gustaría escuchar si hay preguntas o inquietudes. Me gustó algo que dijo Luisito ahora.
este es un espacio para hacer preguntas tranquilos, no hay ningún interés en corchar, no hay ningún interés en burlarnos, al contrario, es un interés de poder construir juntos y este es un buen espacio para no sentir temor de hacerlo. Yo siempre he dicho y lo repetiré, que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan, ¿cierto? Entonces, que este espacio se preste para poder enriquecer si alguien tiene algo que aportar o si hay dudas que quieran resolver con respecto a la diferencia entre teología bíblica, entre teología sistemática, en la reflexión teológica. Les escuchamos, hermanos. Yo tengo un punto en el cual no estoy de acuerdo con el autor del libro, y es que en la tipología, cuando habla de Saúl y de Cristo, me parece muy traído de los pelos, muy forzado todo lo que el hombre pretende mostrar ahí. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cuando él previamente dice que hay gente que quiere ver a Jesús en cualquier piedra y cualquier parte del Antiguo Testamento, y ese fue como un mejor ejemplo para mí de llevarla al libro. No sé qué piensan ustedes. Sí, ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿No hay otra opinión? Bueno, con respecto a lo que dice Luis Fer, sí, creo que es más, una de las cosas que más han cuestionado a este texto, a este libro, no es por la calidad de su contenido, sino por algunos, bueno, desaciertos en cuanto a postura. Recordemos que una de las complicaciones en cuanto a la reflexión teológica y particularmente la teología bíblica de poder encontrar a Cristo y la obra redentora, genera a veces un espacio para la subjetividad que es muy mal aprovechado por todos nosotros. La forma de andar más seguros es en aquellas reflexiones teológicas que la misma Escritura hace. Y me uno, yo en lo personal estoy de acuerdo en que el episodio naturalmente de David, de Goliat y todo lo concerniente a Saúl tiene algunos aspectos que apuntan a Cristo, pero creo que es forzar el texto a decir algo que de manera natural el texto no daría a conocer. Creo que la gran mayoría de personas al acercarse a Saúl difícilmente llegaría a la conclusión que llega el autor. Entonces yo me uno a esa falencia. Creo que ahí se forzó en algunos aspectos. Puede que otros estén de acuerdo en que los aborda de forma adecuada, pero yo en lo personal también me uno no es natural esa relación. Yo un día hice una relación en una exposición, póngale cuidado. ¿Se acuerdan de una historia donde, bueno, está como que es un soldado, tiene una visión y ve un pan grandote, un pan rodando, y ese pan cae y destruye el campamento? Entonces yo digo, Jesús es el pan del cielo, ¿sí o no? Pero Jesús es la roca que hace caer, ¿sí o no? Es la roca que hace caer, ahí está. Entonces ahí saco el evangelio. Más o menos eso hizo David Ken en el libro. Sí. Entonces, yo creo que en esto debemos ser muy, muy celosos. Hay un libro muy bueno de Golworski acerca de la teología bíblica y creo que nos anima a ser muy cuidadosos, a querer naturalmente ver a Cristo, pero poder verlo de la misma forma que el Nuevo Testamento lo muestra. Por ejemplo, para mí ha sido un deleite, hermanos, lo que hacen los apóstoles en Hechos. O sea, ver Hechos cómo toma cada apóstol y toman la profecía de Joel y presentan al Espíritu Santo, presentan a Cristo, lo unen con Dios, como Pedro, cómo ellos toman todas estas profecías, cómo Esteban de una manera magistral se va desde Abraham y se viene hasta Salomón, mostrando el cumplimiento de Cristo en diversos aspectos. Entonces hay una reflexión teológica muy natural que la misma Escritura nos entrega, un análisis muy objetivo que el Nuevo Testamento nos da para poder acercarnos al Antiguo y ser muy cuidadosos de no emocionarnos más de la cuenta y querer ver en cualquier pan a Cristo o en cualquier roca a Cristo. Definitivamente es un desafío
es un desafío, porque sí van a haber muchos elementos que yo podría conectar y podría llegar a una conclusión interesante y llamativa. Por ejemplo, hay una enseñanza del pastor David Barcelos sobre este tema, y él coge la historia de David y Goliat, y es muy valioso lo que él enseña, pero hay en algunos aspectos que uno dice, uy, acá se emocionó más de la cuenta y conectó algunas cosas. No podríamos desestimar su predicación, ni mucho menos sus conexiones, pero en la medida de nuestro estudio vamos a encontrar que lo más sano es poder encontrar esas reflexiones teológicas que la Escritura muestra con asombrosa claridad y ratifica y valida en el Nuevo Testamento. Si así lo hicieron los apóstoles, pues ¿cómo nos vamos a arriesgar a ir más allá de donde fueron los apóstoles? Creo que es ser muy osado. ¿Alguna otra pregunta o aporte, mis hermanos? Bueno, yo creo, perdón, no, Pastor Luis Alfonso, usted primero. Yo creo que conforme a lo que decía Luis Fernando, y a la luz de la lectura de este libro, pues un análisis personal que yo pude hacer, o que quise hacer, es que igualmente, de la misma manera como él quiere mostrar en el libro, enseñarnos acerca de todos estos pasos, pues dentro de su mismo libro, no sé si llamarlo de esa manera, tiene un resbalón, pero lo importante es saber que en la medida en que lo que él mismo está explicando nos puede llevar a nosotros a entender lo peligroso de no hacerlo correctamente, ¿sí? Porque dentro de su misma explicación llega a resbalar, y si nosotros, y también creo que es el éxito de su libro, porque si llegamos a leerlo con una óptica correcta, podemos identificar ese tipo de cosas, que para mí es lo más relevante de todo esto, ¿sí? Entender que tal vez sí estamos haciendo un buen ejercicio al hacerlo a la luz de unos pasos correctos, y de poder entender lo que les quiere explicar y nosotros también traerlo y aplicarlo, es decir, entender lo que él está diciendo y aplicarlo incluso desde la misma óptica que él tiene desde su mismo libro, pero tampoco sin llegar al otro extremo, ¿no? Porque a veces, y lo veíamos la clase pasada con el tema de la exégesis, no pretender ser exégetas de la Biblia, ¿no? Lo que decía ahorita de pronto Carlos Andrés, y es también mirarlo todo, con tener una mirada, digamos, sin querer menospreciar de pronto tal vez un mensaje que se quiera dar, pero sí identificando ese tipo de cuestiones o de cuestionamientos que pueden surgir. Muchas gracias, Osquitar, sí señor. Y creo que, para que Luisito diga también lo que iba a decir, creo que todos estos libros que hemos leído al final nos muestra, viendo las credenciales de estos escritores, uno mira a David Hale, uno mira al escritor anterior, y sus credenciales son credenciales de peso, y ve uno que hay resbalones. Esto también nos lleva a ser humildes para que cuando estemos sentados escuchando una enseñanza, no nos convirtamos en críticos arrogantes que menosprecian la exposición de un mensaje por algunas falencias o debilidades propias, llamémoslo en una reflexión teológica, o en un resbalón en la exégesis, o en una dificultad en la homilética o en la contextualización. A medida que vamos a ir conociendo esto, vamos a ir viendo muchos detalles de la predicación, pero que esto nunca nos vaya a convertir en críticos arrogantes que ya se sientan para evaluar el sermón y no con un corazón humilde a ser enseñados a través de quien Dios ha concedido pararse en el púlpito, sin convertirnos en cómplices naturalmente de herejías o de desaciertos, pero sí con un corazón humilde. Y esto nos lleva a una gran responsabilidad, que nadie está exento de apartarse aún de verdades que comprendemos teóricamente, pero que en la práctica a veces nos descachamos. Muy de acuerdo. Luisito, ¿iba a decir algo más? Bueno, yo les comparto la sensación personal que he tenido con este estudio. Yo pienso que yo me he sentido como cuando le enseñan a usted a manejar carro en un cuaderno. Usted va pensando y mete el clutch y pone primera y luego y se fija en la direccional, pero en un carro. Entonces, pero en un cuaderno. Y en el momento en que, porque en la medida que he estado leyendo y he estado estudiando, y uno en su devocional, en la oración,
ya uno cuando se sienta a estudiar la palabra, a leer la palabra, trata de enfocarse en lo que ha leído y en lo que ha venido siendo instruido a través de lo que hemos venido estudiando. Y me ha costado un trabajo impresionante, soy franco. Por ejemplo, el libro de Mateo llevo 2, voy para la 3ª leída y vuelvo y arranco y es tratando de buscar esa línea melódica, tratando de buscar y tratando de no, eso sí he estado muy juicioso de no investigar en nadie más, sino solo en la palabra de Dios para no untarme de cualquier otra cosa ni predisponerme en nada, y me ha costado trabajo, les soy franco. Entonces, yo pienso que como vamos bien, pero yo pienso que la única forma de que vayamos a crecer y entender y poner en práctica esto es el día que realmente comencemos a hacer el ejercicio. Mientras tanto, pues lo ve uno, es como cuando usted ve jugar tenis o ve jugar fútbol y de la barrera a usted todo le parece fácil, pero cuando ya uno se mete a hacerlo, sí es duro. Entonces eso les comento que me ha pasado y no sé, me imagino que le van a dar algunos hermanos con la misma condición, pero pues estoy de alguna forma, tengo 2 sentimientos, de ansiedad para comenzarlo a hacer y de un temor así de grande, ¿qué va a pasar cuando comience a hacerlo? ¿Sí? Así es, muchas gracias, Luisito. Sí, de eso se trata. Yo creo que la mejor forma de aterrizar todo esto es cuando iniciemos el ejercicio. Y bueno, ya estamos próximos a hacerlo, ya estamos terminando pues como el análisis de la lectura y ya entraremos a trabajar un libro de la Biblia para poder aprender todos a realizar este ejercicio juntos. Mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, algún otro aporte? Yo quisiera agregar algo. Es el asunto de contemplar a Cristo, contemplar su brillo como un paso necesario, como una fuerza necesaria, un poder necesario para la salvación y también para la santificación. El apóstol Pablo planteó lo siguiente: el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y hay un texto que me llama la atención a mí, que es 2 de Corintios 3:18, donde habla de mirar un brillo, mirar a Cristo, mirar su gloria. Y entonces la Biblia asegura algo: cuando estamos enganchados en esa contemplación, en esa admiración del más hermoso de los hijos de los hombres, el brillo de la gloria de la persona y de la obra de Cristo, la Biblia asegura algo: hay una transformación, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Por eso es triste que en muchos púlpitos hoy Cristo ha desaparecido. Cristo se metió debajo del púlpito y encima hay cosas supuestamente más relevantes. Hay historias motivantes, hay imperativos, hay moral, cómo educar a los hijos. Y no estamos diciendo que eso sea malo, porque la Biblia enseña mucho imperativo, mucho acerca de la vida como tal. Pero por eso estamos tratando hoy el tema de la reflexión teológica, porque no podemos pasar de una exégesis así directo a esa contextualización, porque perdemos de poco ese poder de Dios para la salvación y para la santificación. Así es, muchas gracias. Sí, así es, mis hermanos, que Cristo siempre brille en nuestra predicación, y aunque promovemos la natural prudencia, creo que nunca debe haber temor en nosotros de presentar a Cristo, a este precioso y santo Redentor, muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Que nuestros labios abunden en la exposición de Cristo y que el Señor nos conceda la gracia de poder conectar fiel, rectamente a Jesucristo a través de cada línea de la Escritura. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Creo que estamos ya muy listos, con buenas bases para poder iniciar esta tarea que nos hemos propuesto. Gracias por el interés que han mostrado, de verdad me alegro al ver varones ávidos por crecer en este tema, y que pronto podamos ser instruidos con lo que cada uno está aprendiendo. En eso también quiero tranquilizarlos.
Van a haber momentos en que hagamos la exposición y todos van a estar en una medida diferente, que ninguno vaya a sentirse menos, que ninguno vaya a dejar que el temor de exponer le paralice o piense que nosotros vamos a menospreciar su trabajo. Mis hermanos, todos estamos en una etapa distinta y por muy bebés que seamos en este caminar, siempre que nos disponemos a exponer la palabra de Dios es viva y eficaz, más allá de nuestras capacidades. Y nuestra confianza no está en nuestra capacidad, sino en esa preciosa palabra que presentamos. Unos lo harán con mayores virtudes, unos tendrán una mejor homilética, algunos serán grandes escudriñadores y exégetas, otros hermanos tendrán un don maravilloso de conectar a Cristo a través de toda la línea, otros contextualizarán de forma asombrosa, cada uno podrá brillar con ciertos matices, pero independientemente de ello, al final, toda la gloria será para la palabra de Dios, teniendo la certeza de que así nos paremos en un púlpito, solo a leer una porción de la Escritura, seremos útiles, porque al leer la palabra de Dios, esta es lo suficientemente poderosa para salvar y cambiar más allá de nuestra capacidad para explicar. Esa debe ser siempre nuestra esperanza. Amén. Entonces, mis hermanos, oremos. Héctor, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, gracias a todos mis hermanos y bueno, un varón que por favor nos despida en esta noche en oración. ¿Quién quiere despedirnos orando? ¿También toca dedo la oración? No, estos varones sí están muy tímidos. Uno que no haya orado hace días. Carlitos, hágale, Carlitos, que usted, Carlitos Miguel Padilla Díaz. Bueno. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la bendición grande y maravillosa, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a que todo lo que aprendamos, Señor, podamos llevarlo a cabo, Señor. Podamos enseñarlo, podamos ser capacitados, Señor, a través del Espíritu Santo, para que realmente esta palabra llegue a nuestros corazones también y seamos transformados a través de ella. Danos la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, Señor, para que este estudio, Señor, lo podamos llevar a hacerlo solamente para tu gloria, Señor, para mostrar a Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Carlito. Mis hermanos, Dios los bendiga. Una feliz noche. Y espero podamos vernos pronto. Hectico, gracias. Mucho gusto, familia, mucho gusto. Gracias. Chao, pastor, chao. Muy amable. Chao, que descanse. Chao, hermanos. Un abrazo.